el tema de la Edad Media. La Edad Media fue un periodo histórico en el continente europeo que marcó este mismo. A lo largo de los años, de su inicio a su fin, fue habiendo acontecimientos importantes. Dado esto, políticamente, económicamente y socialmente fueron cambiando, convirtiéndose en uno de los periodos más fascinantes de la historia. La Edad Media suele estar situada entre dos sucesos de suma importancia por los historiadores son la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1553. Por consecuencia, el primero indica el inicio de la Edad Media y el segundo su fin, pero muchas eran las profundas transformaciones que estaban ocurriendo en aquel momento. Entre ellas fue el Renacimiento, el descubrimiento de América, la incorporación de la imprenta y la reforma protestante de Lutero. Y también fue caracterizada por el arte y cultura grecorromana, y esta etapa fue dividida en dos partes, la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. La Alta Edad Media comenzó del siglo IX al siglo XI después de Cristo. En esta etapa se dio el surgimiento del feudalismo, caracterizada por las relaciones feudales entre los señores y sus vasallos. Se estableció una monarquía en la sociedad dividida entre los privilegiados, que era el rey, los nobles y el clero. Poseían todo el poder, y los no privilegiados lo conformaban los vasallos y campesinos, considerada la clase más baja. La influencia del cristianismo en la Iglesia poseía gran poder, ya que decidía sobre los aspectos de educación y política. La Baja Edad Media empezó del siglo XII al siglo XV. Fue la etapa de cambios políticos, económicos y culturales, y empezaron las llamadas cruzadas para defensa de los santos lugares en Palestina, aunque finalmente quedaron en poder de los musulmanes. Las cruzadas son expediciones religiosas y militares. El feudalismo se debilitó, los campesinos se levantaron y rebelaron, provocando grandes enfrentamientos. Los campesinos emigraron a la ciudad para desarrollar distintas actividades, dando lugar a una nueva clase social, la burguesía. Según los historiadores, la etapa de generalización tradicional de la Edad Media se guía aproximadamente de 500 años a 1500 después de Cristo. La química era conocida en la Edad Media como la alquimia. Aquellos que la realizaban se llamaban a sí mismos alquimistas. Uno de los más grandes era Alfonso de Villanueva. Estudió la química en una escuela árabe. Los principales químicos de ese tiempo eran griegos e islamíes. El principal médico más famoso hasta la época es Galileo, que es llamado el padre de la química. El medioevo fue la era de la fe, donde la iglesia daba trabajo a muchos artistas y artesanos de modo exclusivo, donde solo reyes y señores podían patrocinar a los artistas, obras y grandes edificios. Con el románico se produjeron gran cantidad de crucifijos, relicarios, cofres, cálices. Se hacían estatuillas o bustos relacionarios en plata o plata sobre dorada. Más adelante, los temas de la arquitectura gótica pasaron también a la orfebrería. Se hicieron obras muy complejas coronadas con filigranados, pináculos calados, tanto en España como en Francia, Alemania, Inglaterra e Italia. En el siglo XII hicieron su aparición las vidrieras pintadas con figuras o escenas. Los autores de grandes vitrales tuvieron trabajo inacabable durante la época gótica. Las enormes y espléndidas catedrales eran un simple esqueleto de piedra. Para cerrar los huecos se utilizaron estas grandes composiciones de vidrios y colores. En la cultura tiene un papel decisivo la Iglesia. Se trata de una cultura fuertemente teocéntrica. También tiene lugar el nacimiento y desarrollo de las lenguas románicas derivadas del latín, entre ellas el castellano. Podemos fechar en el siglo X el nacimiento de estas lenguas, aunque para que empiecen a manifestarse literariamente habrá que esperar un poco más, hasta el siglo XII. En cuanto a la literatura, la lírica comienza con las jarchas, escritas en mozárabe, las cantigas de amigo gallegas y más tarde castellanas, y la lírica tradicional.
En el mester de juglaría se dan los cantares de gesta. El más antiguo, el poema de Miocid, podría ser del siglo XII. Y en el mester de clerecía, poemas esencialmente religiosos, como los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, el primer escritor castellano cuyo nombre conocemos. Vivió en el siglo XIII como Alfonso X el Sabio, el rey que creó la prosa castellana. Ya en el siglo XIV es de destacar el libro de Buen Amor del arcipreste de Hita, que pertenece al mester de clerecía. Del mismo siglo es el infante don Juan Manuel, autor de los cuentos del conde Lucanor. El siglo XV conoce un gran esplendor literario que presagia ya el Renacimiento. Los cantares de gesta desembocan en la formación del romancero tradicional. La poesía culta se llena con los nombres del Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. Se cierra la Edad Media con la publicación, ya en la recién inventada imprenta, de una obra singular y genial, La Celestina, acabada por Fernando de Rojas. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló una gran epidemia de peste en la historia de Europa. La peste negra se convirtió en una compañera inseparable de la población europea a mediados del siglo XIII. Tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. La peste era una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. El contagio era fácil porque las ratas y humanos estaban presentes en graneros y casas. La población campesina eran las personas que eran obligadas a trabajar en sus tierras, de las cuales no podían salir porque no eran libres y podían ser sus tierras y tenían que seguirlas trabajando. Si se salían no tendrían hogar y no podrían mantener a sus familias, aparte de que serían exiliados. Otra de las cosas más importantes fue la política, ya que con la caída del Imperio Romano los demás imperios buscaron dominarlo y provocando guerras entre ellos mismos. Estas guerras trajeron inseguridad para la población campesina, quienes tuvieron que pedir ayuda al rey para que los protegiera a ellos y a sus familias. Los campesinos tenían que entregar sus tierras que ellos tenían que seguir trabajando a cambio de protección. Entre las características más importantes está que la Iglesia influía en todos los ámbitos de la sociedad, imponiendo normas y leyes buscando la buena convivencia. Se creó una relación de dependencia entre las personas que buscaban protección y quienes la ofrecían. Hubo nuevas técnicas de cultivo que daban avance al campo. La escolástica era una corriente filosófica basada en la coordinación entre fe y razón. La Biblia era la principal fuente de conocimiento, sobresale la especulación y el razonamiento. La burguesía dada en la Baja Edad Media formada por mercaderes y artesanos libres. Las cruzadas eran una serie de guerras militares entre los cristianos contra los musulmanes, y los cristianos lucharon por recuperar Jerusalén y los musulmanes lucharon para mantenerlas. Esta guerra duró casi 200 años. ¿Sabías que? No había pavimento ni tierra. Todavía no existían las calles asfaltadas. Las personas y los animales solían hacer sus necesidades en cualquier sitio. La ropa raramente se cambiaba y el baño no era algo muy común para todos. Ya existían las cucharas y los cubiertos, pero no los tenedores, y esto hacía que usaran las manos para comer. Por supuesto que no existía la costumbre de lavarse las manos, y por ende las enfermedades abundaban. Dientes limpios. Pese a lo mencionado anteriormente, muchos intentaban mantener sus dientes sanos en la Edad Media, por ejemplo, quemando y aplicándose romero. No era una técnica muy efectiva, pero algo es algo. Las extracciones eran dolorosas y sin anestesia.
por lo que los dientes eran un bien preciado. Los animales iban a juicio. Las costumbres eran tan diferentes en la Edad Media que hasta los animales iban a juicio.